La Ilustración y el enciclopedismo, fuentes ideológicas del liberalismo, el despotismo ilustrado. A partir del siglo XVI, la forma de gobierno de los estados europeos se asentó en su mayoría sobre regímenes de carácter absolutista que se justificaban con una fórmula de monarquía por derecho divino inapelable, que se extendió hasta el siglo XVIII gracias a instrumentos de control como el ejército, los consejos de ministro, la burocracia y la diplomacia, que permitieron a los monarcas el ejército ilimitado del poder. Se le llamó inicialmente absolutismo y alcanzó su máximo esplendor de la segunda mitad del siglo XVII a finales del siglo XVIII, tiempo durante el cual se le conoce como despotismo ilustrado. Se utiliza este concepto para describir ciertas resistencias que procedían de sectores defensores de los privilegios feudales, reservados a la nobleza y el clero, lo que llevó a los monarcas a adaptar algunos principios filosóficos de la Ilustración para gobernar con el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, aumentar su poder con el auxilio de la razón y el conocimiento, que se divulgó con profusión a partir de la aparición de la enciclopedia, publicada por Diderot en colaboración con D'Alembert durante la primera mitad del siglo XVIII. Ilustración fue el término que escogieron los humanistas para referirse a la época de cambios en el pensamiento y las letras que sacudieron a Europa durante el siglo XVIII. Y aunque los pensadores ilustrados diferían ampliamente entre ellos, compartían ciertos conceptos que constituían la filosofía de la Ilustración. Los tres conceptos más importantes fueron la razón, la naturaleza y el progreso. Un filósofo importante durante la época de la Ilustración fue el barón de Montesquieu. Perteneció a la nobleza francesa, fue un destacado jurista y, como tal, propuso la división del poder en ejecutivo, legislativo y judicial, en consecuencia, para crear un sistema político estable. Las repercusiones. En Europa se sintió la influencia de la Ilustración por la política reformista de la dinastía Borbón, que trajo como consecuencia mayor comunicación e intercambio de ideas. Se obtuvo la protección de arte y la ciencia. Los jesuitas formaron métodos de investigación y experimentación, formaron diferentes centros de estudios como la filosofía moderna, las matemáticas, la física, formaron interés de estudio donde la introducción tuvo un valor científico. Acontecimientos posteriores. La Ilustración se puede enmarcar como la etapa culminante de la Edad Moderna. Al cerrar, se inaugura la Edad Contemporánea, que abarca la historia desde ese momento hasta la actualidad. Sin embargo, el pensamiento ilustrado sentó las bases del pensamiento científico actual, que inicia la aproximación al conocimiento a través del razonamiento. En la segunda mitad del siglo XVIII, las ideas de los pensadores ilustrados sobre el hombre, la razón, el progreso y la perfección fueron plasmadas en una obra magna llamada Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios, que en 28 volúmenes, ordenados alfabéticamente, plantean lo hasta el momento mejor conocido sobre las ciencias y las artes. Algunos colaboradores que innovaron, pero que fundamentalmente dieron un instrumento de lucha ideológica, son Diderot y D'Alembert, que escribieron eruditos artículos que van desde música, crítica literaria, economía, química y ciencias naturales hasta geografía, historia y escultura. La enciclopedia tuvo grandes repercusiones, no solo en la sociedad europea, sino también en la americana, ya que las burguesías fueron influenciadas por esta nueva filosofía, que proponía devolver a los hombres sus derechos de carácter sagrado, la libertad, la seguridad, la igualdad y la propiedad privada, que se oponen a la opresión. El enciclopedismo fue un movimiento filosófico-cultural que se originó debido a la influencia de la Ilustración, se desarrolló en Francia y buscaba catalogar o concentrar todo el conocimiento humano a partir de nuevos principios de la razón. La enciclopedia elogió pensadores protestantes, reforma religiosa y desafió los dogmas de la Iglesia Católica Romana. El libro fue prohibido en su totalidad, pero como tenía seguidores de clase noble, el trabajo continuó y cada volumen posterior fue entregado ilegalmente a sus suscriptores. A través de este movimiento se buscó desarrollar una obra monumental que constara de 28 volúmenes, 17 de texto y 11 de láminas, con el cual se resumiera el pensamiento ilustrado de la época, es decir,
todos los conocimientos de esa época y se denominaría enciclopedia. Conclusiones. La Ilustración fue un movimiento de carácter cultural que se originó durante el siglo XVIII, en donde filósofos, moralistas, historiadores, economistas y pensadores políticos de Francia, Inglaterra y Alemania, entre los principales, adquirieron una fe optimista en la capacidad de la razón humana, buscando la valoración fundamental del hombre y la naturaleza a través del cambio de la mentalidad del hombre. Para ello, crearon una obra monumental en donde plasmara las ideas y conocimientos de esa época, denominada enciclopedia, para después poderlas difundir a las sociedades europeas.